Hacía casi 40 años que no vivíamos una subida tan grande de los precios en nuestro país. Poner la calefacción, cocinar o echar gasolina se han convertido para algunas personas en acciones casi de lujo. Suben los precios, pero no los salarios, y hay expertos que alertan de los riesgos de entrar en una espiral inflacionista. ¿Hemos tocado ya tope o hacia dónde nos estamos dirigiendo? Vivimos tiempos de incertidumbre económica porque no sabemos cuánto va a durar esta crisis que se ha solapado a la que ya había generado la pandemia y de la que aún no nos habíamos recuperado. Quizás es que en otras ocasiones hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que viven en riesgo de pobreza también en nuestra comunidad. Sobre la mesa, el cambio de modelo para reducir la dependencia energética de terceros. Entre tanto, seguimos de crisis en crisis y de incertidumbre en incertidumbre, pendientes de las medidas que tomarán las diferentes administraciones para ver si esta vez se cumple eso de no dejar a nadie atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este dilema de hoy. Hoy no tenemos tertulia parlamentaria, así que vamos a aprovechar para analizar y reflexionar en torno a la situación económica en la que nos encontramos. Comenzamos. Les hemos dado descanso a nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias y esta noche me acompañan en el plató del dilema 3 personas que paso ya a presentarles. Nos acompaña Luis Campos, es el director general del Observatorio de la Realidad Social. Luis Campos, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Está también con nosotros Miriam Gómez, ella es coordinadora del París 365. Miriam, gracias también por venir esta noche. Gabón. Gabón, buenas noches. Y nos acompaña también David Echeverri, que es economista, profesor de finanzas en la Universidad de Navarra. Gracias, David, también. Bienvenido, gracias por estar en el dilema. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, hemos querido acercarnos hasta las instalaciones de Cáritas aquí en Pamplona para hablar con algunas de las personas usuarias de esta entidad, también con alguna persona portavoz de la entidad, para que nos cuenten cómo están viviendo estos momentos de incertidumbre económica en la que llevamos ya meses empeorando las condiciones generales, y esto es lo que nos han contado. Todo me parece ahora caro. Energía, la luz, gas, el gasolina del coche, el viabesa también, todo es subido al mismo tiempo. La compra, todo. Nuestro ingreso no cabe todo. Claro. Sufrimos mucho con el mes, siempre necesitamos algo. No podemos todo, por ejemplo, para los niños, fruta, carne, no. Cada semana una cosa. La crisis va a durar mucho tiempo, no sé cuándo va a acabar. La solución para salir de este es que trabajamos nosotros dos. Yo no puedo, solo mi marido. Tenemos 2 hijos, alquiler, gastos y todo. Eso. Una persona trabaja para la familia, no se puede vivir una vida buena. Siempre buscamos ofertas, si hay oferta, ¿sabe? Siempre buscamos que si hay oferta de fruta, de verdura, de pan, no sé qué, para seguir la vida. Pues la verdad que llegamos no sé si se podría decir con las justas al mes, ahora con el tema de la electricidad. Claro, ha subido 3 veces más, incluso puedo decir 4 veces más de las que pagábamos antes. La diferencia es abismal. No teníamos entendido, pensábamos que iba a ser la subida un poco más baja, pero al ver el precio que nos ha salido ahora en la factura, es como que sí, o sea que nos ponemos a pensar en qué está pasando, Dios mío, ¿no? Y claro, ahora tengo que dividir el tema de lavados, de la colada y todo eso. Y pues bueno, me gustaba hacer bastantes postres, todo lo que sea referente a postres, y ahora he tenido que suspenderlo todo para ver cuánto me sale el recibo este mes. Y ya conforme voy viendo eso, a ver de nuevo mi vida normal. Tengo 2 hijos a los cuales cuido
y el único que trabaja es mi marido. Bueno, a ver, es una situación que ya se venía arrastrando de atrás. Lo que pasa que bueno, pues el COVID y la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido pues, acentuar aún más pues, las carencias que tenía la gente, ¿no? y las necesidades. Entonces sí que vemos que está llegando mucha gente, sí. ¿Y qué tipo de... Estamos viendo que viene mucha gente pues, en una situación de gran necesidad, por falta de empleo, porque no tienen ingresos, en muchos casos no pueden acceder a ayudas públicas porque no cumplen, por ejemplo, con el tiempo suficiente de empadronamiento. Entonces es gente que viene demandando, en primer lugar, empleo, si es que lo hay, y si no, pues ayuda económica para alimentación o para habitación y para otros gastos. El precio del alquiler se ha puesto por las nubes, por supuesto el alquiler de viviendas completas, pero es que incluso el alquiler de habitaciones ha subido muchísimo. Por menos de 300, 350 euros no tienes ahora mismo una habitación. Entonces, claro, en unas economías que van tan justas, esos precios de alquiler son inasumibles. Navarra podemos decir que es una comunidad autónoma privilegiada con respecto a otras autonomías. Tenemos una renta garantizada que tiene bastante cobertura, ahora mismo hay 14.000 unidades familiares percibiendo renta garantizada y esto es lo que salva a un porcentaje amplio de familias que están en exclusión. Estamos preocupados porque además creemos que lo peor puede estar por llegar. Bueno, pues estos eran los testimonios que nos encontrábamos en Cáritas Navarra, aquí en su sede de Pamplona, con esas dos personas, dos mujeres que preferían no mostrar su rostro para hablarnos de cómo es su día a día, pero también hemos querido salir a la calle para preguntar aleatoriamente a las personas que nos encontrábamos cómo están viviendo ahora mismo este momento en el que nos encontramos. Ha subido todo el doble, así que sí, cuesta un poquito más, sí. Mucho. Porque con la pensión que cobramos nosotras es una vergüenza. Pues mira, en el supermercado, por ejemplo, la compra que haces más o menos semanal, como mínimo a mí me ha subido como mínimo 15 euros más, prácticamente lo mismo, ¿eh? Al final todo se nota, ¿no? Sobre todo el gasoil. El gasoil se repercute en toda la cadena alimentaria y la verdad es que afecta bastante. Sí, se nota, sí. Sobre todo los que tenemos dos pisos, que tenemos un hijo trabajando en otro sitio, pues sí se nota, sí. La luz y el gas, nosotros tenemos gas. La luz y el gas mucho, y luego la cesta de la compra y los productos más elementales ha subido mucho. Unos 300 euros más al mes gastamos. Bueno, efectos que ya la ciudadanía está notando en el día a día, también varios sectores profesionales que están notando también estas consecuencias que estamos viviendo de unos meses para aquí. Decía esa persona responsable de Cáritas aquí en Navarra que creen que lo peor está por llegar. Se lo voy a preguntar al experto. David, ¿está lo peor todavía por llegar o hemos tocado techo? Lamentablemente sería más la primera, por la siguiente razón, y te voy a dar un ejemplo. El petróleo acaba de pasar el pico de $100 el barril 3 veces en los últimos 2 meses. Y en este momento tiene una baja muy fuerte. La última semana, cosa que no nos esperábamos, yo no me la esperaba personalmente, de más de 120 acaba de caer, acaba de cruzar otra vez los $100 el barril, que en principio es buena noticia. Pero ¿qué pasa? Llevamos esa volatilidad acumulada y cuando te pones a ver, las gasolineras no suben y bajan el precio. Suben más rápido que lo que bajan, que es un fenómeno que estudiamos mucho en economía y en finanzas, cómo es asimétrico ese efecto. Cuando somos muy rápidos para subir el precio, pero no para bajarlo. Eso quiere decir que subidas y bajadas puede que nos dejen en un lugar similar, pero el efecto que está teniendo en la inflación en todo el ciclo económico es netamente negativo, porque es un factor como de miedo, pudiéramos decir, en la población y en todos los eslabones de la cadena económica. Lo peor de esta situación puede ser la incertidumbre de que no sepamos cuánto va a durar esto, ¿no? No podemos poner unos límites o hacer previsiones exactas. Así es imposible ponerse a hacer esas previsiones. Por ejemplo, el precio del petróleo. Hace 3 semanas no esperábamos que Estados Unidos fuera a soltar unas reservas estratégicas importantes para contrarrestar todo el problema de oferta de petróleo ruso. No nos lo esperábamos, fue una decisión política y llevó el precio del petróleo pues a un bajón importante. Pero bueno, estas cosas son imposibles de predecir. Lo último que ha sucedido, que ha sido un poco la gota que colma el vaso, es la invasión de Rusia a Ucrania, pero esta subida de la inflación viene de meses antes. ¿A qué motivos se achaca esta inflación tan elevada? Sí,
completamente, y es importante entender todos los elementos de esta subida en la inflación. Tenemos unas presiones que ya vienen desde el COVID, lo que ya conocemos, la gente al no trabajar, hay unas presiones de oferta que diríamos, porque la oferta se reduce, no, el aparato económico no se está moviendo, la gente está en casa y está consumiendo desde casa. De pronto un poco menos, pero lo cierto es que la producción está frenada y eso es una presión de oferta que hace que los precios suban naturalmente. Traíamos eso desde el COVID y ya que estábamos empezando a relajar las restricciones, ya la gente vuelve, se prende otra vez el aparato económico, entra el problema en Rusia, entran estos choques petroleros, pero no hay que olvidar que Ucrania pues es el granero de Europa y de buena parte del mundo. Es una cantidad de producción de maíz y de trigo que directamente ya impactan una cantidad de productos de la canasta familiar. Entonces tenemos ahora el choque de Ucrania, la guerra y netamente pudiéramos pensarlo a través de productos como el trigo y el maíz. Pero hay otra que tal vez incluso puede tener más repercusiones para España, aunque se menciona menos, y es China, que se ha ido un poco en la oscuridad en medio de todo el problema de Rusia, y es que el balance comercial entre España y China resulta mucho más importante que entre España y Rusia. A Rusia le compramos el petróleo, pero a China le compramos muchas más cosas. Y China ahora, y esta es una cosa que para mí está muy incierta, viene con unas restricciones de COVID que se han prolongado mucho. Es decir, el mundo está saliendo de las restricciones de COVID y ya sabemos que eso en general tendería a aliviar la inflación. En China no. Shanghái, estos cierres impresionantes que estamos viendo, pueden tener una repercusión importante para todos los socios comerciales de China. Y esa es una parte que está muy incierta y puede ser potencialmente más importante que el mismo problema de petróleo con Rusia. Pues no parecen desde luego buenas noticias a medio plazo. Esta es la macroeconomía, vamos a ver qué pasa con la microeconomía. Miriam, habéis pasado por varias crisis, habéis gestionado varias crisis a lo largo de los últimos años. ¿Estáis notando que de unos meses aquí está aumentando el riesgo de pobreza en la ciudadanía navarra o la ciudadanía que se encuentra aquí con nosotros en Navarra y que tienen que pedir ayuda? Pues sí, porque vamos encadenando situaciones con las que nosotros nos gusta mucho, bueno, nos gusta, o hablamos de las olas y de las resacas. Hemos hablado de olas, nosotros nos situamos en las resacas. ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez tenemos más resacas, porque las olas cada vez van siendo como más seguidas. Y nos estamos encontrando, por un lado, personas que cada vez por la resaca están siendo arrastradas más atrás y las olas van incorporando a personas nuevas. Eso genera situaciones muy complejas, pues porque tienes personas recién llegadas, por decirlo de alguna manera, pero personas que en principio podían entrar y salir y se está cronificando. Porque cada vez se les está empujando como más hacia atrás. Tienen más dificultades para llegar al punto de partida, no de meta, sino del punto de partida. Y sí que durante los 2 años de sindemia, nosotros hablamos de sindemia más que de pandemia, porque no ha sido un problema de salud exclusivamente, ha sido un problema de enfermedad física, psíquica, social, que a personas en situación de vulnerabilidad les ha impactado muchísimo más. Entonces, nosotros durante este periodo sí hemos tenido mucha rotación en momentos determinados de personas que entraban y salían en nuestros recursos. Sin embargo, ahora sí nos estamos encontrando que las personas tienen más dificultad para acceder a otro tipo de recursos y se nos están incorporando más personas, ¿no? Con lo cual la situación se complica bastante, más allá de las cuestiones macroeconómicas, porque una cosa que ha comentado él, ¿no? que pues con la subida y la bajada, que eso es muy rápido, pero el efecto que eso tiene abajo, hay veces que no llega. Se acrecenta la brecha social, ¿no? Entonces, la brecha de desigualdad, y de hecho en Navarra ha aumentado esa brecha de desigualdad, ¿no? A lo largo de estos 2 últimos años.
Luis, estamos aquí dando datos que no son demasiado positivos. No sé qué valoración hacéis desde el Departamento de Derechos Sociales. ¿Cómo podríamos calificar la situación ahora mismo, aquí en Navarra? Bueno, venimos de una situación en los últimos años, no solo en Navarra, sino en España y en el mundo, compleja, ¿no? No habíamos prácticamente salido de la crisis financiera del 2008, en el que todavía nos estábamos lamiendo las heridas, y apareció la crisis del COVID, y después de la crisis del COVID, cuando pensábamos todos que empezábamos a ver la salida al final del túnel, la invasión Rusia de Ucrania. Yo, personalmente, yo soy optimista, ¿no? por naturaleza, y aunque veo unas dificultades y una incertidumbre muy grande, sí que creo que hay elementos positivos. No tenemos que olvidar, Navarra es una de las regiones en las que la tasa de pobreza es menor de todo el mundo. Es una de las regiones con las tasas de pobreza más bajas de toda Europa, por ende de todo el mundo. Las desigualdades sociales es una de las regiones con menor desigualdad social de todo el planeta. Es verdad que ha habido un pequeño repunte, hubo un gran repunte de la desigualdad con la crisis del 2008, se empezó a revertir la tendencia, y ahora con el COVID los últimos datos nos indican que hay un nuevo repunte de esa desigualdad, pero tampoco es muy grande, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta que se pusieron en marcha mecanismos de protección social muy importantes durante la crisis del COVID, que lo que ha hecho que ese repunte de la desigualdad social pues sea muy limitada, ¿no? Aquí tenemos instrumentos pues muy importantes de protección social. Hemos tenido el caso la protección por ERTES, que es una protección que se estudiará en los años venideros como uno de los grandes mecanismos del estado de bienestar para solventar situaciones muy complejas. Tenemos la renta garantizada, tenemos una serie de ayudas que hace que tengamos una tierra en la que tenemos desigualdad, pero esa desigualdad es muy pequeña. Yo creo, para mí, el mayor problema en Navarra, ¿cuál es? Es la cronificación de esa pobreza, ¿no? Que aunque tenemos pocas personas en situación de pobreza, comparado con otros territorios, el problema o lo que vamos viendo es que cómo se cronifican, cómo esas familias que están en la pobreza, aunque son pocas, no logramos que salgan, y de hecho se hereda esa pobreza de generación tras generación. Yo creo que eso es una situación altamente injusta, y creo que es ahora uno de los mayores retos que tenemos en Navarra en el ámbito de la pobreza, ¿no? Cómo romper esa cronificación de la pobreza en determinados colectivos y en determinadas zonas de Navarra. ¿Y cómo abordarlo? Pues yo creo, también es una valoración personal, ¿no? Porque hay muchas formas de abordar el tema de cómo romper esa cronificación de la pobreza. En Navarra hay 4 colectivos, sobre todo en los que se tienen las mayores tasas de pobreza, ¿no? Tenemos a mujeres, jóvenes, personas inmigrantes y personas con discapacidad, pero tienen un común denominador esos 4 colectivos. Son esas personas, pero las que tienen unas tasas formativas bajas, en los que tienen unos niveles formativos bajos. La clave en una sociedad tan avanzada, industrializada, robotizada, digitalizada como es la Navarra, para que esas personas, esas familias puedan salir de la pobreza, es romper su nivel formativo, es aumentarlo, ¿no? Y que esas familias, generación tras generación, no se queden, no transmitan también ese nivel formativo, esa escasa cualificación, sino conseguir que las nuevas generaciones tengan niveles formativos mayores que les permitan encontrar un empleo digno. Creo que esa es la clave de la lucha contra la pobreza en Navarra, ¿no? Ese nivel formativo, cómo mejorar el nivel formativo de esas personas que están en una situación de pobreza y que con el nivel formativo que tienen y el mercado de trabajo que tenemos en este momento no tienen acomodo, es que no van a tener acomodo. Las personas sin cualificación van a tener prácticamente imposible acceder no solo a un empleo precario, sino a cualquier tipo de empleo, y por ende no van a poder salir de la pobreza. Te está escuchando atentamente Miriam, no sé si comparte o no la propuesta que hace Luis, o tienes tú otra que quizás crees que sería más conveniente. No, sí la comparto. Lo que pasa que aquí luego siempre se juega, ¿no? De alguna manera el medio largo plazo y la inmediatez. Yo creo que lo que hay que buscar son alternativas, estando totalmente de acuerdo con el dotar de una mayor formación a todas las personas, una sociedad y una comunidad más formada y mejor formada. Y no a los albures de las necesidades exclusivas
de la industria, sino generar unas formaciones más integrales a todos los niveles. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también, pues, a nosotras lo que también será porque vengo y estoy en una entidad donde estamos permanentemente en la urgencia. Claro, yo sí, pero mientras tanto, para poder acceder a esa formación, ¿cómo pueden acceder esas personas a unos procesos formativos que puedan compartir? Tienen vivienda, tienen alimentos, tienen cómo calentarse, todo para que se puedan dar unos buenos procesos formativos o unos buenos procesos de empleo. Hay que tener otra serie de recursos que apoyen y que soporten. Eso, en el reportaje que se decía, es que ahora el precio de la vivienda, ¿no? El precio de la vivienda, cómo está, pero es que, si os habéis dado cuenta, ya hablamos, pero incluso desde las personas que trabajamos en estos ámbitos, y no nos ponemos ni coloradas ni colorados. Ya no hablamos de viviendas, hablamos de habitaciones. De alquiler de habitaciones. De alquiler de habitaciones. Para núcleos familiares, en muchas ocasiones. Para núcleos familiares, eso, ¿cómo va a garantizar una buena formación? Unos buenos procesos de formación cuando no tienes un hábitat, cuando no... A ver, yo estoy poniendo sobre la mesa, sé que todo esto es muy complejo, ¿no? Y creo que permanentemente tenemos que estar mirando a medio y a corto y a medio. Yo ya no me voy ni a largo, me quedo en el corto y en el medio. Y sí, estoy de acuerdo con Luis en que aquí en Navarra la situación es mejor que en otros muchos sitios, pero cuando nos ha golpeado últimamente, nos ha golpeado más que en otros sitios. Los índices de desigualdad o los índices de niveles de riesgo de pobreza han sido mayores que en otras partes, por ejemplo, del Estado. Seguimos estando mucho mejor que otras comunidades y formamos parte de las regiones más desarrolladas, pero no podemos caer en la complacencia, en la autocomplacencia, porque por eso mismo, porque estamos en una situación mucho mejor, tenemos que ser mucho más exigentes. Y de ahí es de donde tenemos que, porque como muy bien ha dicho él también, ¿qué pasa con ese núcleo de personas que están cronificando la situación, que no hemos sido capaces en el impasse, no hemos sido capaces de que esas personas pudieran tirar para adelante, esas familias? Y por esa posición que tenemos de estar en unas posiciones altas, creo que tenemos que ser más exigentes incluso a esos niveles, porque se tiene capacidad. Es que yo ahí soy optimista porque creo que somos una comunidad que tiene capacidad para abordar eso, porque si estamos donde estamos es por las coberturas que se han tenido previamente con respecto a otras comunidades, ¿no? Estamos hablando de cómo afecta esta situación a las personas especialmente más vulnerables, pero lo cierto es, como escuchábamos también, que nos está afectando ya a todas las personas. Vamos a preguntarle a la vuelta de la publicidad a David en este momento qué medidas tienen o deberían tomar las administraciones, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida nos lo cuentas, David. Hasta ahora. Pues volvemos ya de esta pequeña pausa. Esta noche en El Dilema estamos intentando analizar la situación económica en la que nos encontramos ahora mismo, una situación de incertidumbre que no sabemos
hacia dónde nos va a llevar, pero que ya estamos notando en el día a día prácticamente la mayoría de las personas, unas más que otras. Nos acompaña David Echeverri, que es economista, al que le quiero preguntar. En esta situación, lo decía yo al principio, hay varios expertos que alertan de no caer en esa espiral inflacionista, ¿no? Pero claro, si suben los sueldos y no suben los salarios, ¿cómo hacemos? ¿Qué medidas hay que tomar? Así es, y eso es a lo que los economistas le tenemos pavor, es a cuando la inflación se vuelve una espiral. Y por eso los bancos centrales que tienen el mandato de mantener el nivel de precios estable, pues ellos tienen una palanca y esa palanca lo que pasa es que activa una recesión. Y ellos lo saben, que lo que tienen que hacer es controlar la tasa de interés para que se controle el nivel de precios. Entonces los precios están saliendo de control, ellos van a tener que subir las tasas de interés y ya lo están haciendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, ya todos están con su arsenal para subir las tasas de interés y siempre lo que se espera es lograr este nirvana en el que hacemos que la economía aterrice suavemente y la inflación se calme sin inducir una recesión. Casi nunca pasa y la verdad no conocemos en la historia monetaria reciente que suceda. Entonces, estamos más o menos previendo que sí vamos a terminar subiendo tasas de interés hasta el punto en que podemos terminar causando una recesión y la recesión es la manera como de equilibrar la economía. Pero tenemos tanto miedo de las espirales inflacionarias que decimos este sería el menor de los riesgos. Le he preguntado qué medidas deberían tomar las administraciones y qué debería hacer la ciudadanía en su día a día, qué actitud tomar en esta situación. Sí, bueno, y yo creo, es que ahora pensando en lo de la ciudadanía, la palabra para mí clave es solidaridad. Me conmueve y me invita, me empuja el ejemplo que vemos ahora, por ejemplo, en Polonia, donde no hay un solo campamento de refugiados y han recibido a millones de ucranianos en hogares, en casas de familia. Y eso me hace decir, bueno, ¿qué podría hacer el gobierno tal a nivel local? Tendría que conocer, yo creo que mejor el gobierno, pero ni siquiera me he hecho esa reflexión porque termino pensando mucho es qué debo hacer yo como individuo, qué debo hacer yo como ciudadano. Y eso me lleva al punto económico que es la tragedia de la inflación que golpea a toda la economía, pero empieza golpeando siempre desde abajo hacia arriba. Siempre le pega más a los más pobres. La gente que consume mayor fracción de su ingreso en pan, en gasolina, en esto, pues todos tenemos que consumir esas cosas, pero la gente más rica consume una proporción mínima de su ingreso en estas cosas. Entonces siempre sabemos los economistas que la inflación le pega siempre más duro a los pobres y que cualquier ayuda del gobierno debe ser dirigida eficientemente ahí. Y la palabra eficiente es en lo que quisiera explicar un poco más porque durante la pandemia diferentes gobiernos, diferentes países han introducido medidas que son del mismo tipo, es darle dinero a la población, pero en algunos lugares ha sido más efectivo porque no se dispersa, no se riega donde no debe ser. Cuando va directamente a realmente los más necesitados, es dinero bien gastado. Cuando termina siendo muy generalizado y muy repartido, a veces beneficia a alguien que no lo necesita directamente y ahí es donde terminamos gastando recursos muy grandes para llegar a un sector el más necesitado de la población. Si tuviéramos esa manera de teledirigir y enviar los recursos desde abajo hacia arriba con un canal muy bien dirigido, eso sería la mejor manera de intervenir económicamente con ayudas, con transferencias directas a la población. En situaciones como la que estamos viviendo, está claro que, como dices, los pobres se hacen más pobres, pero ¿los ricos también se hacen más ricos? Pues esto depende. Lo que pasa es que los ricos no se hacen ricos porque tengan un sueldo alto, los ricos se hacen ricos porque tienen su dinero, su capital en los mercados bursátiles. Y lo que venimos es 20 años viendo los mercados yendo hacia arriba, un poco apoyados también por los bancos centrales, la política de dinero barato, esto lo sabemos, digamos, cómo esto ha inflado un poco los mercados bursátiles y eso es un factor de desigualdad. Ahora que hablábamos un poco de educación, de movilidad generacional, soy un creyente completo en el poder de la educación, en el poder de la tecnología y especialmente en España y en lugares como Navarra, que de pronto después podemos volver sobre eso. Pero los ricos se hacen más ricos es por los mercados bursátiles. Para volver a tu pregunta, no sabemos cómo van a reaccionar estos portafolios ahora con la inflación. Sabemos que se están cayendo los índices, sabemos que el S&P 500, por ejemplo, por resumir el mercado bursátil de Estados Unidos, pues ha tenido una caída importante. Entonces los mercados de activos, los mercados de bonos y acciones, ambos están yendo como hacia un punto en donde dicen los inversionistas no tienen dónde escampar. Les está lloviendo por todos lados y no hay una buena manera de contrarrestar la inflación. Entonces les pega.
pero desafortunadamente los que más sufren son los más pobres. Esta situación también ha puesto sobre la mesa la dependencia energética, ¿no? No tanto, sí. También de España, que no tanto, pero de otros países, o dependencia en otro tipo de materias. ¿Qué reflexión hay que hacer sobre esto? Bueno, la reflexión mía ahí, cometo el pecado de irme al muy largo plazo, pero es que España tiene 35% más de irradiación solar que el resto de Europa. Y yo no puedo evitar pensar en Noruega, que en los 60 encontró sus reservas petroleras, que ahora lo llevan a tener el fondo soberano más grande del mundo. Y yo digo, España puede ser en 40 años el Noruega con el potencial fotovoltaico que tiene. Entonces, claro, este año no nos podemos independizar del petróleo de Rusia sin alguna trastada o sin alguna cosa que dañe la economía, pero digamos, pensamos a 20 más años, España puede aprovechar esta clase de coyunturas para redireccionar su esfuerzo educativo, tecnológico, de infraestructura y de inversión a realmente, bueno, vamos a proponer ahora sí algo que sea cortar el petróleo sin cortar la economía. En este momento no hay una respuesta fácil, pero de aquí a 15, 20 años creo que España puede proveer una respuesta maravillosa, no solamente para la economía española, sino para toda Europa, que es un modelo basado en energías renovables. Requiere unas grandes inversiones y requiere de un tiempo para lograrse, de una población con una educación muy clara, con una infraestructura tecnológica que se puede hacer, que realmente se puede. Y ahí es donde, ese es como mi sueño, digamos, para España y la independencia energética. Nos decía David cómo estas situaciones afectan, esta inflación, megainflación, afecta sobre todo a las personas más pobres. Esto aumenta la brecha salarial, la brecha social. ¿Puede generar esto aporafobia? Luis, ¿crees que podemos caer en este peligro o no hay que preocuparse? Bueno, la aporafobia es un fenómeno que está ahí, ¿no? Las personas, ¿no? que no les gusta, ¿no? la pobreza. Yo creo que no es un escenario que yo vea en Navarra, ¿no? Al revés, aquí en Navarra lo que hay una conciencia muy grande y lo ha comentado Miriam antes, desde una situación de privilegio, el de la exigencia de trabajar más en la lucha contra la pobreza, ¿no? Pero no desde un punto de vista porafórico, sino de justicia social. Y yo creo que la sociedad navarra en ese ámbito está muy madura. De hecho, la sociedad navarra, con los impuestos de todas y de todos, invertimos muchísimo dinero en reducir esa brecha social y nadie lo pone en duda. En el arco parlamentario, en el debate político, nadie pone en duda el esfuerzo tan grande que hacemos la ciudadanía por luchar contra la pobreza. Si hubiese actitudes aporofóbicas, pues dirían, oye, ese dinero que se invierte en la sociedad para luchar con la pobreza, inviértalo para acelerar la transición energética. Yo creo que la sociedad navarra en ese sentido es muy madura y no de ahora, esto es un fenómeno de prácticamente todo el periodo democrático, ¿no? La apuesta de Navarra por la lucha contra la pobreza y por la inversión para la reducción de las desigualdades sociales. O sea que en ese sentido yo estoy bastante tranquilo. No sé, Miriam, si se está viendo resentida la solidaridad ahora mismo, porque claro, cuando todos tenemos menos, pues a lo mejor también tenemos menos para dar, ¿no? O tenemos más miedo de dar porque igual me quedo sin nada de aquí a corto plazo. ¿Se está viendo resentido en ese sentido que haya menos personas que aporten dinero, comida, ayuda? No. No. A ver, sí que puede haber cambios o fluctuaciones, pero cuando nosotros desde el París, cuando hemos visto que se han reducido un poco las implicaciones tanto a nivel de donaciones como de voluntariado, ha sido cuando se estaba empezando a salir un poco de la crisis, ¿no? Como que esto ya está arreglado, ahí es donde ya parece que todo va saliendo. Sin embargo, en momentos complicados, en momentos duros, se arrima mucho el hombro, por decirlo de una forma llana. Yo puedo poner un ejemplo a lo largo de todo el periodo de estos 2 años. Nosotros hemos recibido donaciones y ofrecimientos de participar como voluntarios. Bueno, tenemos ejemplos. Me gustaría poner un ejemplo muy concretito, pero para que se vea también el nivel, ¿no? Sí que es cierto que cuando en
En momentos de necesidad uno mira más al de al lado, en muchas ocasiones, y le ve mejor. Hay menos aporofobia, hay mucho menos, porque no hay miedo, porque estás de igual a igual. Y un ejemplo, que era el que iba a decir muy cortito, nosotros teníamos una persona, socia, colaboradora del París, enfermó de COVID, estuvo 3 meses, de los cuales casi la mitad en UCI, su mujer falleció, y de las primeras cosas que hizo cuando salió del hospital fue venir a hacer su donación trimestral al París en mano. Y era decir, yo tengo que arrimar, tengo que apoyar, tengo que colaborar. Claro que se han reducido en momentos porque no había fondos, pero sí es verdad que el soporte tanto público como la colaboración entre entidades sí que ha estado ahí muy presente, ¿no? Es más peligroso cuando parece que se está saliendo de situaciones que se produce una laxitud y entonces pero hay a todos los niveles también, de financiación pública, Estamos más pendientes, ¿no? Más enfocados en ese problema. Cuando se ve, sí que hay. Lo difícil es mantener ahí a medio plazo, ¿no? Que es más como, y ya a largo plazo, mucho más complicado. Cuando es cierto que el largo plazo también nos ayuda como decía Galeano, si lo importante no es llegar al sitio, sino el camino, ¿no? A largo plazo nos enseña el camino hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿no? O sea que sociológicamente esto, ¿cómo lo podemos analizar, Luis? Estas situaciones de incertidumbre, en ese sentido, ¿nos hacen mejores personas? Como está diciendo ahora, por ejemplo, Miriam. Bueno, yo creo que lo que sale es aflora más la solidaridad. Cuando es necesario, la gente es más consciente, no se relaja, es consciente de la situación que es complicada y actúa en consecuencia, ¿no? Y eso es una sociedad pues madura, solidaria y que es capaz de empatizar con sus conciudadanos. Cuando se ven que la situación es compleja, pues es capaz de arrimar el hombro. Puede ser hasta lógico, ¿no? Entender a las personas que cuando la situación empieza a mejorar, como nos distanciamos más, ¿o no? Y aunque sigue la resaca esa que comentas, sigue quedando esas personas, ¿o no? Pero yo creo que es una actitud muy positiva de la sociedad navarra y que dice mucho sobre una ciudadanía que seamos así, ¿no? Los navarros, que yo creo que es una de las características que tenemos como sociedad, ¿no? Esa sociedad solidaria, que cuando se preguntan cómo nos ven desde fuera a los navarros, es una de las actitudes que más nos valoran desde fuera, desde una sociedad cohesionada y solidaria. David, por ejemplo, no sé, quien nos esté viendo ahora y tenga un dinero ahorrado y quiera hacer alguna inversión o tenga pensado montar un negocio o llegue justo a fin de mes, ¿cómo manejar ahora mismo nuestro dinero? ¿Qué es lo que recomendarías? Sí, pues esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo los que pensamos en finanzas, ya no los economistas, sino los financieros, es pues ¿qué resiste la inflación? Si tú tienes el dinero en efectivo o lo más cerca posible a efectivo, pues la inflación se lo va a ir comiendo mes a mes. Y en este momento estamos experimentando con portafolios. Entonces, si ya estamos pensando que sostiene la inflación, uno de los experimentos que se hace es la vivienda, porque entonces los alquileres están subiendo de precio, suben con la inflación. Entonces, si yo soy dueño de vivienda y la puedo alquilar, entonces este portafolio queda un poco aislado contra la inflación. Pero ahora, si lees los periódicos económicos o financieros, van a estar explorando toda una serie de cosas. Ahora están hablando, por ejemplo, de cavas, de vinos muy finos, muy costosos, y arte. La gente que ha analizado estos portafolios de comprar vinos finos, de comprar cuadros caros, arte, y miran el rendimiento de estos portafolios a lo largo de la historia, sobreviven bastante bien los periodos de inflación. Pero digamos que esto ya es toda una experimentación y ya que no es una ciencia bien conocida protegernos contra la inflación, que vuelve un poco a que la inflación nos pega a todos, más siempre a los pobres que a los ricos, pero bueno, también pone a pensar a los ricos sobre
o a los que tienen algún portafolio sobre dónde ubicar el dinero para que la inflación no se lo coma. Pero es un momento importante también para pensar eso, que son estas dos cosas. Por un lado, la solidaridad, ¿no? Este efecto como inmediato de ¿qué hago con el dinero? A veces la respuesta es, oye, dáselo al que tiene menos. Pero también, si digamos es un ahorro, una cosa, un capital que debo mantener, ¿qué compro para aislarme? ¿Compro oro? ¿Compro cuadros? ¿Compro vino o compro finca raíz para alquilar la vivienda y que esto me aísle un poco de la inflación? Son varias de las cosas que se experimentan en periodos inflacionarios, que no tenemos ¿O simplemente mucho. ahorrarlo o eso no es buena opción? Pues es que en este momento las tasas de interés están subiendo, pero no al ritmo de la inflación. Entonces, poner el dinero en la cuenta de ahorros no es una solución, desafortunadamente. Luis, el año pasado casi 14.000 familias, unidades familiares, creo que fueron perceptoras de la renta garantizada en nuestra comunidad, si no me equivoco. Dabais datos la semana pasada desde el departamento y poníais también énfasis en que se está consiguiendo que cada vez más de estas personas consigan un empleo. Se está un poco dando la vuelta y consiguiendo que estas personas entren en el mercado laboral. Es que uno de los objetivos de los mecanismos de protección social y en este caso de la renta garantizada es luchar contra la cronificación de la pobreza. Y por eso es tan importante que las personas, aunque en un periodo de tu vida tengas una situación dada, sobrevenida y que no tengas trabajo y tengas un soporte, es muy importante que esas a la vez se activen. Es decir, en cuanto puedan, en cuanto tengan la oportunidad, se forman y accedan al mercado de trabajo. ¿Qué estamos viendo? Que sí que es verdad que hay un porcentaje importante de las personas que están en renta garantizada que están consiguiendo compaginar el cobro de la renta con el trabajo. Y eso es, yo creo, uno de los mayores éxitos, porque es el paso previo a dejar atrás la renta garantizada y valerte por tu trabajo. ¿Qué problema tenemos? Que esas personas, una gran parte de esas personas que están en situación, que están cobrando renta garantizada, tienen un nivel formativo muy bajo y el mercado de trabajo tan solo les ofrece puestos de trabajo muy precarios, que no les consiguen. Tenemos el fenómeno del trabajador pobre y no consiguen salir de la pobreza. Entonces acaban compaginando los dos ámbitos, arrastrando incluso la cronificación. Por eso es tan importante no solo que accedan al trabajo, sino que se vayan cualificando poco a poco para poder mejorar su trabajo, porque si no, el mercado pues ahora les va a hacer muy difícil que salgan de esa situación. Hay que hacer procesos laborales y formativos que les posibiliten pues, acceder a un trabajo digno y que les permita tener una situación económica independiente de ayudas. Pero es verdad que por otra parte tenemos un mercado de trabajo altamente precario que ha estado precarizado muchísimo durante los últimos años. Ahora parece que a través de la última reforma laboral se está cambiando un poco el modelo de ese mercado, ¿no? Están reduciéndose la contratación temporal, se están creando más indefinidos, se está generando un poquito de mejor empleo y esa es la clave para que esas personas puedan salir. Si no conseguimos un mercado de trabajo que ofrezca unos puestos de trabajo más solventes, pues será incompleta. Se compaginará rentas, trabajos, pero no podremos hacer el salto que es el más importante, que es el definitivo, que es dejar atrás la renta garantizada y tener un trabajo por el cual tú y tu familia puedas tener unas condiciones de vida dignas. Hablaríamos de trabajadores pobres, como bien lo has dicho, que es un término, la verdad, que pone los pelos de punta por lo que significa, ¿no? Que estás trabajando y ni siquiera así puedes llegar a final de mes. En esta situación, Miriam, ¿qué ánimo tienen ahora mismo las personas usuarias del París 365? ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo afrontan el día a día y el corto o medio plazo? Pues, a ver, el día a día son personas, en general, con una actividad mucho mayor que cualquiera posiblemente de las personas que estamos activas, lo que se entiende por activas en el mercado laboral. Son personas, la mayoría que no se rinden. O sea, están ahí, son expertos en sobrevivir y eso les hace, bueno, pues de alguna manera, no sé si tirar para adelante, pero sí estar, que eso también es muy importante y disfrutar también mucho de los momentos. Son
personas en general que saben disfrutar el momento, viven intensamente. Ahora, están en situaciones complejas, están en situaciones delicadas y eso genera estrés, genera frustración, genera malestares diversos. Pero, bueno, sí que también es cierto por las redes tanto de ayudas a nivel público como de otras entidades, de la propia comunidad, ¿no? Son personas que son capaces, a pesar de su situación, de disfrutar yendo al teatro cuando tienen posibilidad de participar en una... Y eso es otra manera también de apoyar la integración, ¿no? Yo cuando hablaba él de... sí que hay economistas que también hablan y que comparan, ¿no? Cómo se mide la fortaleza de una sociedad, es como hacen los ingenieros de caminos, cómo miden la capacidad y la resistencia de un puente, midiendo o fijándose en el pilar más débil y reforzando ese pilar más débil. Tenemos que mirar más a las personas que están en una situación de debilidad para fortalecer con distintas, porque eso nos va a garantizar como comunidad y como sociedad nuestro futuro y nuestro largo plazo, ¿no? Que las inversiones, que muchas veces yo creo que hay que cambiar de paradigma ahí, las inversiones no tienen que ser a nivel individual, las inversiones tienen que ser a nivel social, pero no ya desde las administraciones, sino como ciudadanos y como ciudadanas. Tenemos que enfocar nuestra mirada a ese pilar más débil, que es el que verdaderamente si se cae el puente. Se nos cae el puente, a todas. Quedan muy poquitos minutos para terminar. Me gustaría que pudierais tener un último minuto cada uno y cada una de vosotras para lanzar un mensaje final que consideréis, David. Sí, maravilloso. Ahora, esto último que decía Miriam me hace pensar ya no en mi papel como académico, sino mi papel como profesor, que tengo acceso a tanta gente joven que está escuchando un mensaje, y a mí me gustaría, yo quisiera que parte de aquello por lo cual me recuerden mis estudiantes sea porque no solamente les di una perspectiva sobre unos modelos económicos y esto, sino que en lo humano, en lo personal, una perspectiva sobre esa solidaridad que es tan importante, que no la genera un gobierno, no la puede generar, porque por definición solidaridad es entre personas. Entonces, por más esfuerzos que hagan los gobiernos y todo, en últimas, como la economía es algo que se implementa, que se vive en lo colectivo, pensando desde lo individual, cuánto para mí, cuánto para el otro, no que todo para mí, cuánto para hoy, cuánto para mañana, cuánto riesgo versus recompensa. Y definitivamente que todos este marco para el pensamiento, de pronto hay primacía sobre esto, cuánto para mí, cuánto para el otro, que sepan pensar esto y que es muy importante que yo les sepa transmitir esto. Luis. Bueno, pues yo una reflexión, ¿no?, que me parece que está sobre la mesa, ¿no? Tenemos una generación de jóvenes que primero han vivido la crisis del 2008-2009, no habíamos salido, entramos en la del COVID, no hemos salido, entramos en la guerra de Ucrania, y yo creo que les debemos, como sociedad, un periodo de estabilidad y de crecimiento y de oportunidades, porque si no, yo creo que es injusto, ¿no?, que una generación entera de jóvenes que se han formado y que se han esforzado mucho, en los últimos más de 10 años, casi 15 años, solo hayan conocido crisis, ¿no? Y yo creo que es un reto colectivo como sociedad, ¿no? Y junto con ese reto tenemos que nunca perder de vista el reto del cambio climático, que lo tenemos, que luego tiene derivadas como la que estamos viviendo con el incremento de las materias primas, de las energías, y luego el reto del envejecimiento, ¿no?, de la población. Junto con la cohesión social, que es lo que hemos hablado hoy, yo creo que son los retos que tenemos como sociedad y nos tenemos que conjurar todos, de ciudadanía, administración pública, empresas, universidades, centros educativos, porque
tenemos la capacidad vivimos en una tierra rica y lo tenemos mucho mejor que otros. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros porque lo podemos avanzar y encauzar esos retos que tenemos, y ese es el reto que tenemos por delante en todos. Y un último minuto también, Miriam. Pues yo un poco voy a apelar un poco a la ética, y creo que es muy importante que tengamos muy presente que las personas somos dignas tenemos valor por nosotras mismas. Y esto lo enlazo con que nadie, ninguna persona es pobre. O sea, pobreza es carencia de. Las personas no carecemos de ser. Las personas podemos encontrarnos en una situación de pobreza. De las situaciones de pobreza se puede salir. Pero para eso tenemos que participar y responsabilizarnos como comunidad y como sociedad. Pues aquí queda este mensaje final de los tres. Gracias David, gracias Miriam, gracias Luis por haber estado esta noche en el Dilema de Navarra Televisión. Gracias también a ustedes, disfruten de las vacaciones si es que las tienen. La semana que viene, el miércoles, les espero aquí para hablar del metaverso. Adiós.